El comercio informal es, hoy en día, uno de los problemas más preocupantes de la Ciudad de México y, en general, de los centros urbanos del país. Enmarcado en un contexto socioeconómico dominado por la caída sistemática de los salarios reales, la constante migración rural-urbana, la pobreza y la estrechez del mercado de trabajo, el comercio informal se comporta como una de las posibilidades inmediatas de subsistencia económica para un importante sector de la población, en especial aquel que habita en las concentraciones urbanas. Particularmente en la Ciudad de México, el llamado comercio informal, identificado mayormente como comercio ambulante o ambulantaje, no es un fenómeno reciente. De hecho, su antecedente cultural lo encontramos en los tianguis de la época precolombina, durante la colonia y en los 2 siglos de vida independiente de la nación. Como decían los cronistas de antaño, los orígenes del comercio ambulante, la actividad más visible de la economía informal, se pierden en la noche de los tiempos. Desde la más remota antigüedad, era costumbre que los habitantes de poblaciones cercanas a las grandes ciudades acudieran a estas a intercambiar sus productos, primero en trueque y luego con diferentes tipos de moneda. Sin embargo, el significativo crecimiento del comercio informal registrado en las últimas décadas lo convierte en un fenómeno de actualidad, puesto que es un tema recurrente en los distintos análisis relativos a la estructura ocupacional urbana. La incidencia notoria de este fenómeno coincide con la implantación en nuestro país, en los años 80, de una serie de políticas de estricto ajuste económico, las cuales se han traducido en un proceso de desindustrialización, despidos masivos de trabajadores, recortes al gasto social, desvalorización salarial, crecimiento de la pobreza, contracción del mercado, precarización laboral, etc. A la par de un proceso de flexibilización productiva, que tiende a reducir costos de inversión, a optimizar recursos y a abreviar en lo posible la mano de obra, con el fin de garantizar la ganancia y la expansión del capital, se está generando de manera creciente un proceso de informalización económica que, como mecanismo de subsistencia y de ocupación, involucra a un importante sector de la población. Al comercio informal hay que concebirlo como una modalidad de un fenómeno mucho más amplio y complejo, la economía informal, la cual se distingue de su contraparte formal, no porque opere como una entidad independiente de ésta, sino por su característica fundamental, que es el hecho de realizarse dentro de un ambiente oficialmente no regulado. De esta manera, en el ámbito urbano pueden diferenciarse 2 sectores económicos. El primero resulta de una serie de actividades que involucran a una fuerza de trabajo determinada e integran a la estructura económica. Esta estructura está compuesta por diversas formas de organización productiva, incluidas las áreas de comercio y los servicios, y se encuentra bajo las condiciones impuestas por la dinámica del sistema capitalista. Denominamos este sector como formal, en el sentido de que se rige por una serie de normas oficialmente instituidas, cuyo fin es regular jurídica y administrativamente las relaciones sociales de producción capitalista. El segundo sector, el informal, comporta las características ya mencionadas, con excepción, claro está, de su regulación, es decir, de operar al margen de las normas establecidas ex profeso por el Estado. Adicionalmente, este sector reviste una serie de particularidades que lo distancian del sector formal y que constituyen, en esencia, su forma de operar: uso de tecnología rudimentaria sin acceso a los circuitos financieros, escaso nivel de organización productiva, ocupación de fuerza de trabajo con instrucción deficiente y sin ninguna protección legal del orden laboral, propiedad familiar de las empresas, uso intensivo de la fuerza de trabajo, poco capital y baja remuneración, sin participación en el Producto Interno Bruto, entre otras. Hay que advertir, además, que dentro de la economía informal existe una diversificación muy marcada, que hace que las actividades inscritas en ella comporten una composición y una racionalidad económica de tipo heterogéneo. Esto es, que de acuerdo con los recursos manejados, persigan fines económicos diametralmente distintos. En consecuencia, ubicamos 2 formas de expresión del sector informal urbano. 1. Las actividades atípicas de operación capitalista, nombradas así no porque operen bajo un criterio de mercado distinto, sino porque se constituyen en función de la subsistencia económica y no de la acumulación. 2. Las actividades típicamente capitalistas, cuyo nivel de organización les permite operar bajo la lógica de la acumulación. ¿Pero qué es el sector informal? Se refiere al conjunto de la población que no ha obtenido empleo en el sector moderno de la economía urbana y que, por lo tanto, busca por sí misma alguna forma de allegarse un ingreso. Así pues, la economía informal es un proceso y no un objeto.
no es resultado de las características intrínsecas de las actividades de que se trata, sino de la función social y del alcance de la intervención pública. Definimos la economía informal como el conjunto de actividades económicas legales, no delictivas, que se escapan a las regulaciones gubernamentales. La modalidad más extendida de esta forma de subsistencia y de ganancia para sus organizadores es el comercio informal. En México adquiere proporciones realmente alarmantes por la invasión de espacios públicos y el aprovechamiento político del fenómeno en detrimento de la actividad económica. En todos los estados del país hay comercio paralelo, pero solo en el Distrito Federal, donde todos los problemas se agigantan como la propia urbe desbordante, puede observarse la dimensión inconmensurable del fenómeno. El comercio ambulante o ambulantaje preocupa por sus muchas aristas, no siempre limpias ni recomendables: extorsión, manipuleo político, deterioro urbano, invasión de áreas públicas, insalubridad, evasión fiscal y corrupción. En la actualidad, y después de haberse visto opacado por la proliferación de las grandes cadenas de supermercados, ha vuelto por sus fueros, transfigurado por la obra de la crisis económica en puestos ambulantes, que pululan por casi todos los rincones de las grandes urbes, y que ha generado una gama muy variada de efectos sociales, desde los dilemas que representan para las autoridades fiscales, hasta los enfrentamientos con los granaderos en cada desalojo. El ambulantaje se ha convertido en un refugio para los desempleados, imán para los consumidores de bajos ingresos, jaqueca permanente para el comercio organizado, fuente de prebendas para líderes y autoridades, fuerza de apoyo para los partidos políticos y material inflamable para los conflictos y la violencia. Se trata de la expresión más convencional de la economía informal, el ambulantaje. Su notoriedad radica en que su centro de operación es la vía pública, área que sirve para el libre tránsito de personas y vehículos, y es lugar para la recreación y el esparcimiento. Si bien le garantiza al vendedor la cercanía directa con su potencial consumidor, también lo enfrenta con diversos problemas por afectar intereses de terceros al invadir áreas de dominio común, como son las calles, aceras peatonales, camellones, accesos al metro, paraderos de autobuses, etc. En esto, la responsabilidad del gobierno es múltiple. La situación no se ha echado en saco roto. Desde hace ya 10 años, la Ciudad de México padece el agobiante problema de los tianguis y puestos, debido a que sus plazas de mercado, proyectadas y realizadas por los españoles, ya son completamente insuficientes para las necesidades y el abastecimiento de una población que ha crecido desmedidamente. La ciudad ha sufrido las consecuencias. Las calles son utilizadas para localizar puestos protegidos con toldos precarios. Cuadras enteras son prácticamente intransitables por la aglomeración, desorganización y suciedad que producen, y a menudo se convierten en tugurios que propician toda clase de situaciones ilegales y de crimen. Es dentro de este ambiente como el vendedor o comerciante informal, ante la falta de oportunidades económicas, hace de la vía pública su espacio propio de supervivencia, sin importarle las inconveniencias o posibles riesgos inherentes a su trabajo, que pueden ir desde las inclemencias del tiempo hasta el riesgo de sufrir decomisos y desalojos por parte de las autoridades correspondientes. El comercio ambulante respondía a la idea de un vendedor que recorría o deambulaba por las principales calles, a fin de ofrecer más directamente una variedad de mercancías al consumidor. Pese a que esta modalidad aún persiste, hoy encontramos que el aspecto más notorio del ambulantaje lo constituyen aquellos que no deambulan por las calles, sino que se encuentran emplazados fijamente en la vía pública. La economía de nuestro país ha venido experimentando una serie de cambios y situaciones críticas, que han tenido por resultado un deterioro muy severo de la calidad de vida. Las grandes mayorías de mexicanos han visto sus ingresos, consumo y opciones de empleo severamente reducidos. Como consecuencia, en los últimos años se han presentado sucesos dramáticos que han ido transformando la ciudad en un lugar diferente. Los miles de puestos de comercio informal, que venden desde frutas, verduras y alimentos preparados, pasando por zapatos, prendas de vestir y útiles escolares, hasta herramientas, videos, aparatos electrónicos e incluso muebles, han contribuido a la pauperización local al producir un impacto negativo en el valor de los inmuebles y en las actividades económicas de las zonas en que operan. Existen varias formas de comercio informal. Uno se practica en los cruceros de alta influencia automovilística, otro tiene lugar en los grandes hacinamientos de puestos en zonas específicas, y otros más se han ido definiendo alrededor de los mercados establecidos, de las terminales del metro y de los paraderos de autobuses. Las diferencias en esas prácticas indican que existe un proceso de evolución, que se inicia en condiciones precarias,
y se va transformando en situaciones más estables, de mayores ingresos e incluso de mayor complejidad organizacional. ¿Cómo se originó el problema? ¿Cuánto crecerá en el futuro si no se limita ahora? Son preguntas que deben ser respondidas antes de intentar una solución global y duradera. La condición extralegal del comercio ambulante lo hace una actividad de alto riesgo, razón por la cual se han creado organizaciones de autodefensa. Desafortunadamente, tienden a transformarse en estructuras jerárquicas fácilmente controlables, a través de la cooptación de sus líderes y la utilización de medios violentos, y como tales, han constituido un atractivo para el gobierno. Durante los 2 últimos decenios fueron ampliamente utilizadas para fines políticos, dadas las grandes reservas de votos que representaban, generándose así mecanismos corporativos capaces de superar a las caducas estructuras del sindicalismo oficial. Por ello, de algún modo tienen razón quienes piensan que el gobierno ha fomentado el desarrollo del comercio informal. Ante el gran crecimiento de las grandes metrópolis y particularmente de la Ciudad de México, podemos observar que uno de los principales problemas a los que se enfrenta su comunidad es el abasto y la distribución de alimentos y otros productos adecuados a sus necesidades. Existen para ello alternativas como el autoservicio, mercados públicos, tiendas de barrio, tianguis, comercio informal, entre otras organizaciones encargadas de abastecer la ciudad de innumerables productos. Las grandes ciudades del continente, que los gobiernos y los migrantes campesinos imaginaban hasta hace poco como avanzadas de nuestra modernización, son hoy los escenarios caóticos de mercados informales donde multitudes tratan de sobrevivir bajo formas arcaicas de explotación, o en las redes de la solidaridad o de la violencia. Todo esto debe ser visto como producto de dinámicas internas, y a la vez en relación con las nuevas modalidades de subordinación de las economías periféricas, que surgen con la reestructuración transnacional de los mercados de bienes materiales y comunicacionales. La crisis sociocultural de la modernidad tiene además de las alteraciones suscitadas por los medios, otra manifestación elocuente, la inadecuación de las grandes ciudades al ritmo de crecimiento y a las contradicciones económicas de la modernización. En conclusión, el crecimiento del comercio informal en la Ciudad de México solo puede entenderse si se tiene en cuenta el proceso de deterioro socioeconómico de la población, que se inició en los años 80 con la implantación de las políticas de corte neoliberal. Al transcurso de los años, y ante la falta creciente de oportunidades de desarrollo económico dentro del mercado laboral, esta actividad se ha convertido en una alternativa de subsistencia y de ocupación para un importante sector de la sociedad. La realizan hombres y mujeres que pudieron encontrar en la calle su espacio de trabajo y su forma de hacer frente a la crisis. El comercio informal es solo un aspecto de un fenómeno mucho más amplio, entendido aquí como economía informal, que engloba todas las actividades productivas, desde la industria hasta los servicios, y reúne a un significativo número de trabajadores, que trabajan sin ningún tipo de prestación ni garantía laboral. Así, la informalidad es el contenedor de la inconformidad social ante el cada vez más adverso panorama económico, y es de igual manera el reducto para quienes las políticas de flexibilización, de libre mercado y de recorte al gasto social, solo han significado ver deterioradas sus condiciones materiales de vida. La problemática del comercio informal podría ser superada al tiempo que las autoridades capitalinas se dieran a la tarea de crear un marco jurídico que normalizara esta redituable actividad. Al no contarse con un reglamento acorde con la circunstancia, actualizado, que otorgue a los vendedores callejeros obligaciones y derechos, estos hoy no pagan impuestos ni derecho de suelo, pero son extorsionados por empleados públicos corruptos y pseudo líderes políticos. Esto fue, algunas consideraciones sobre el comercio informal en la Ciudad de México, escrito por la profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAMA, Rebeca Pérez Calderón.